Iglesia, buenos días, que el Señor me los bendiga grandemente. Y hoy traemos un tema que se llama la liberación. Y es importante que lo escuchemos y le prestemos atención, porque eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Vamos a Éxodo 14, 30 al 31. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Padre, te damos gracias por la palabra, la ponemos en tu presencia. Que sea tu Santo Espíritu a través de Jesús ayudándonos a darla con mejor, más amoroso para ti, Señor. Que seamos más amorosos para todos, que es lo que Dios quiere, pero que hablemos con autoridad y poder en tu nombre, para que muchos se conviertan del reino de las tinieblas a la luz en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a la palabra. La palabra liberación la recibimos de Dios o de Cristo, la verdadera, porque hay liberaciones en el mundo, pero que te pueden liberar de una cárcel, pero no te salvan si no estás arrepentido y perteneces al reino de los cielos. Claridad en eso. La palabra griega sotería es liberación, rescate, libertad, salvación, salud de Dios o de Cristo, que es el mismo Dios que opera a través de su Santo Espíritu que está en nosotros. En español, liberación es acción de poner en libertad. Hoy vamos a mirar 9 ejemplos de liberaciones. Ya mirando el pueblo de Israel fue libertado del yugo egipcio que los tenían sometidos a esclavitud, y en un acto maravilloso Dios los sacó del pueblo de Egipto, atravesando el Mar Rojo, que lo abrió para que pasara su pueblo, y después lo cerró cuando iba pasando el pueblo egipcio, que lo iba persiguiendo, y todos murieron. Y los israelitas vieron esa maravilla y vieron los egipcios todos muertos a la orilla del mar. Hoy vamos a mirar 9 ejemplos. Y el primer ejemplo está en la vida de Lot, sobrino de Abraham, que se fue uniendo cada día más al pueblo de Sodoma y Gomorra. Entonces vamos a Génesis 19, 16 y el versículo 24, 26. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus hijas, de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. El 24 al 26 el versículo. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. ¿Qué miró la mujer de Lot? Vio más la riqueza, la vanidad, que la salvación de su alma. Y así hay muchos que hoy están metidos en Sodoma y Gomorra, que es el mundo actual, porque Cristo lo dijo en su palabra. Y vamos a Lucas 17,
28 al 30. Entre más leemos la palabra, más vamos a entenderla. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Estamos viendo los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Qué era Sodoma y Gomorra? Un pueblo que se sació de pan, un pueblo donde había homosexualismo, lesbianismo y malvados. No les importaban las cosas de Dios, pero sí las cosas materiales. Y eso es lo que vemos hoy, un Dios que quiere lo mejor, pero un mundo que quiere las tinieblas, más que de Dios. Entonces miremos en el versículo 32 donde Cristo nos lo recuerda. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué nos acuerda? Que se miró atrás, a espaldas del marido, y se convirtió en estatua de sal, donde Dios la había mandado a sacar de ahí con sus hijas y su esposo, pero no aceptó. Mire que Pedro nos recuerda la vida de Lot. En la segunda carta de Pedro, dice la palabra: leamos de 2:6 al 7. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dice: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, dice su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Qué vemos nosotros hoy? Exactamente lo mismo. Uno se aflige muchas veces viendo las malas conductas y uno les habla de la palabra. Y lo que dicen que uno está loco, que si uno cree en las locuras, que este libro fue hecho por los hombres, tienen toda la razón. Hecho por hombres, 40 hombres, inspirado por el Espíritu Santo, pero que todo vino de lo alto. Los pensamientos de Dios quedaron impregnados aquí, están imprimidos, y tú tienes que pasarlos de aquí para tu mente, creyendo en la palabra, y te dará buen resultado. Entonces, qué buen ejemplo que Dios hoy quiere también, que tú huyas del mundo, porque Jesús dijo que este mundo estaría como Sodoma y Gomorra. ¿Qué estamos viendo hoy? Lesbianismo, homosexualismo. Hoy vemos edificando, construyendo, la economía, se piensa en el dinero, más que en la economía, más que en la salvación, más que en la salud. Pero los hijos de Dios queremos mejor al Dios de la salvación, y Él nos dará todo lo que necesitemos en el momento adecuado. Amén, iglesia. Vamos a otro caso, o a otra liberación. Primera liberación que vimos en Sodoma y Gomorra, a Lot. La oración del tío influyó en la vida de él también, y que Dios lo liberara de allá. Mire lo bueno que es tener a alguien que ore, que tenga fe, y Dios puede escuchar ese clamor y te puede ayudar en cualquier momento de dificultad, buscando que tú te salves también. David, primer libro de Samuel, 17:37. Dice la palabra: añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso.
él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. David se midió el equipaje de Saúl, pero no funcionó. No estaba acostumbrado a esa clase de defensa o de llevar para defenderse o pelear. Pero él dijo, yo voy en el Dios Todopoderoso, con una honda y 5 piedras. Pero recordó de a dónde Dios lo había librado y derribó al filisteo, que venía todos los días a hablar basura contra el pueblo de Dios. Ni Saúl se le atrevía a meterse. Y ese muchacho joven, que ya había ungido, tenía el poder de Dios. Y él se crió, criando rebaños de ovejas, defendiéndolas del oso y del león. Hoy tenemos al león rugiente, que también anda buscando a quien devorar. Pero nuestras armas no son armas físicas, armas del materialismo, sino espirituales en Cristo Jesús. Vamos a 2 Corintios 10:4. 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay fortalezas malignas que tenemos que destruirlas. Pero ¿cómo las destruimos? David destruyó a la fortaleza de Goliat con una honda y una piedra, pero le cortó la cabeza con su propia espada. Y vamos a ver cuál es la espada que nosotros hoy debemos sacar o sacar de la funda o del forro. Es la palabra de Dios. Vamos a Efesios 6, 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En qué se fortaleció David? En el poder de Dios, en su fuerza. Vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firme, ceñido vuestro lomo en la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomar el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Pablo dice, y por él, o por mí, a fin de abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo de hablar. En Efesios 6, 10 al 20, encuentra usted la armadura de Dios y la que utilizó David para vencer a Goliat. ¿Te has puesto a pensar cuál será el Goliat tuyo y con qué lo vences? Si no andas en justicia, si no hablas la verdad, si no tienes el evangelio de la paz, si no predicas el evangelio con fe, si no vives en oración, fácilmente te puede destruir la fortaleza del maligno. Pero únete a ese pueblo de Dios, a este remanente, y tendrás la victoria asegurada en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Vamos al tercero. 3 varones
Vamos a Daniel 3, 22 al 30. Leyendo es que vamos a entender diariamente la palabra. Entonces el rey Nabucodonosor había dado una orden, un edicto, que había que adorar la estatua hecha de él, o la misma figura de él. Y eso es lo que vemos hoy, adoraciones a imágenes, a estatuas. Dice, y como la orden del rey era apremiante, y habían calentado que el horno mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrá, Mesá y Abednego. Hasta entonces eso nos defiende el Señor. Los que fueron echados fueron los que se murieron, los quemó el horno, la llama del horno. Estos tres varones, Sadrá, Mesá y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego, ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrá, Mesá y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrá, Mesá y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre su cuerpo, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera el olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrá, Mesá y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron su cuerpo antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Este Dios está con minúscula y el último está con mayúscula. Y por eso la Biblia dice, el Dios de este siglo ha cegado la mente de los incrédulos, refiriéndose al diablo. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrá, Mesá y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrá, Mesá y Abednego en la provincia de Babilonia. A donde quiera tú estés, si le sirves al Dios del cielo, te engrandece, te prospera y te da lo que tú necesitas, siempre y cuando le obedezcas. 3 jóvenes que creyeron y no adoraron la estatua de fundición que estaba, ni se humillaron a ningún decreto que iba en contra de la ley de Dios, y fueron salvos del horno, porque el ángel de Jehová acampa sobre los que le tememos. Amén, iglesia. Vamos a Daniel 6, 19, 24. Ya vimos un horno que lo calentó 7 veces más y devoró a los que fueron a echarlo, y ellos no los tocó siquiera, ni un pelo de su cabeza se quemó. Y él dice que nos tiene guardado todo. Daniel 6, 19 al 24. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre.
Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se fue el sueño. Entonces pues el rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciese daño, porque antes fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, ya no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitan toda la tierra: paz os sea multiplicada. Amén, iglesia. Qué bueno que Dios hasta hace que aquellos que te hacen mal sean castigados por sus mismos jefes. Primero lo echaron en el horno, se quemaron los que iban a echarlo, los que lo echaron, atados, y salieron libres. Segundo, lo echan al foso de los leones, no los tocan los leones y mandan a echar los que lo echaron a él. ¿Y cuál es el león que hoy te persigue a ti y a mí? Vamos a la primera carta de Pedro, 5, 8 al 9. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El mundo entero está bajo el maligno. De pronto tú no has leído o no lo crees, y la Biblia lo registra. Eso es lo que tú debes de creer todos los días, que tenemos una guerra fuerte, pero que solamente con el león de la tribu de Judá, que es Jesucristo, podemos vencer. Entonces miren que dice aquí en primera de Juan 5, 19, y sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Él anda buscando a quien devorar. Entonces miramos y vamos al quinto. David, los varones, Daniel, Jonás. Vamos a Jonás 1:17. Cada día aprendemos más y vamos llenándonos de la palabra, porque la palabra es vida. La palabra es la que nos llena y nos hace vivir tranquilos en medio de una generación perversa y adúltera, como dijo Jesús. Y es lo que no queremos entender muchas veces. Y por eso cada día tenemos que llenarnos más y más de su palabra, para que podamos vencer. Porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Jonás 1:17.
Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Tipología de las 3 noches y 3 días que iba a estar Jesús en el corazón de la tierra. Vamos a lo que nos dice Mateo 12:40. Mateo 12:40. Tipología. Ya estamos mirando lo que le iba a pasar a nuestro Señor. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. No dice una ballena, porque a veces repetíamos como loro, porque no leemos la Biblia. Dice un pez, pudo ser un tiburón, pudo ser otro animal, otro pez más grande, o una ballena. Pero te quiero decir que la Biblia registra es un gran pez. Y no le pongas nombre, no digas más de lo que está escrito. Vamos a ver qué pasó en el capítulo 2, ahí de Jonás. 2:1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Qué lo impulsó a orar? ¿Pero qué era la desobediencia de Jonás? Coger para otro lado, donde Dios le había mandado que fuera era a Nínive. El versículo 9 al 10. Mas yo, con voz de alabanza, ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ore y Dios sacará lo que hay en tu vida. La oración es maravillosa. La oración toca el poder, el corazón de Dios, y Dios opera a tu favor. Jonás iba huyendo de lo que Dios le mandó a hacer, pero Dios tenía preparado un gran pez, pero también tenía preparado que no lo iba a matar y que lo íbamos a vomitar por medio de la oración que él hizo, en medio de ese fuego. Órale a Dios, no importa en el fuego que tú estés, en el fuego de la angustia, del desespero, órale, y Él te bendecirá, Él te sacará y vomitará lo que tiene que no sirve. Vamos a que dice la palabra en Filipenses 1:19. Dice la bendita palabra: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Repito, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Qué le resultó a Jonás? La liberación del vientre de ese pez y la salvación de su alma. La importancia de orar, se lo recomiendo. Vuélvase una mujer, un joven, un hombre de Dios en oración y súplica a través del Espíritu. Vamos al 6. Pedro y Juan. Hechos de los Apóstoles 5:17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo
y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolo, dijo: y puesto en pies en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, nadie hallamos dentro. Y cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de los guardias del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Qué bueno que tú siempre vas a ser cuidado, liberado por un acto maravilloso, por un acto divino. Pues el ángel fue y lo sacó sin abrir puerta, porque era milagroso, era divino. Solamente Dios lo puede hacer, y Dios te puede librar de cualquier problema. Hay gente que estaba en la cárcel y Dios los ha sacado de ahí por su poder, porque ellos han creído, pero a veces no creemos y queremos estar encarcelados. Que Dios te saque hoy de tantas cárceles que hay. Hay la cárcel del orgullo, el rencor, el odio, y tantas cárceles que puede haber. Amor al dinero, cárceles que tenemos veces, la falta de perdón. Son cárceles de las cuales tú debes de salir creyéndole a la palabra. Pedro, vamos a Hechos 12:6. Estamos en ejemplo aquí de liberaciones por los ángeles. Salió un ángel de Jehová, lo sacó de allí. Hechos 12:6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Mire todo lo que les tocaba sufrir por predicar el evangelio de Cristo. ¿Cuáles serán las cadenas hoy que te pueden atar, que hay que romperlas en el nombre de Jesús? He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y salieron, le seguía, pero no sabía que era en verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado, que es liberación, de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan,
el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos le decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, hace saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Mire lo poderoso que es la oración. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Qué le pasó a los del horno? Murieron. Iban a echar a los 3. ¿Qué le pasó a los de los leones? Murieron. ¿Qué les pasó a estos aquí con Pedro? Murieron. Porque Dios es poderoso, y todo el que te quiera hacer daño, Él te defiende cuando tú verdaderamente confías en Él. Porque hay creencias de labio, pero cree de todo corazón, y Él te liberará de las horas y de los males que vienen para este mundo. Pablo, vamos al 8, Hechos 16. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Y ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Cómo conoce el diablo a los hijos de Dios? Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, no le dijo a ella: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿En el nombre de quién es que tiene que sacar los demonios? Y hay gente sacándolos en su propio nombre, creyendo que son dioses. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarle con varas. No aceptan los romanos esta palabra, no la iglesia que estaba en Roma. El romanismo no aceptó la palabra nunca. La iglesia católica romana no acepta esta palabra. Dice que estamos locos. Nos tratan de locos. El religioso dice que estamos locos. Familiares dice que estamos locos. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche orando, oiga la oración, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Rompe cadenas,
un poder tan maravilloso como orar, y lo hagas en el nombre de Jesucristo. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Todas las cosas nos ayudan ¿para qué? Para bien. ¿Qué le pasó a Pablo y a Silas? Cuando acabaron el negocio de la divina, se le vino el pueblo encima, porque les encanta más la brujería que la palabra de Dios. Le encanta más la idolatría, que va asociada con la brujería, que la palabra de Dios. Y te van a perseguir. ¿Y qué no van a hacer contigo? Pero no te preocupes, que Dios siempre tiene sus ángeles, o su ángel, que nos manda y nos cuide. Nunca le pida al ángel, porque es idolatría, ni tampoco te va a oír. Te puede oír un demonio y hacer creer que es un ángel de verdad y no un demonio mentiroso. Pídale a Jesucristo. Él es el único que puede. Usted no puede estar activando ángeles. Usted no puede estarle ordenando ángeles. Usted tiene que clamarle a Jesús para que ordene sus ángeles y te puedan cuidar y proteger. Porque los ángeles estuvieron trayendo la ley y estarán siempre en nuestra vida, porque somos descendientes de Abraham por la fe. Y ellos vienen a ayudar a los descendientes de Abraham por la fe. Y ellos nos ayudan. Pero espere que lo haga Cristo. No lo haga usted. Usted no tiene mando en ninguno de ellos. Espérelo. Vamos al 9. La iglesia. Librarnos del pecado. Entonces, ¿qué es? Una liberación divina de lo alto, a través de ángeles, a través del mismo Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Pero de que lo logramos si creemos en su bendita y poderosa palabra. Vamos a Romanos 6, 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertado del pecado viniste a ser siervo de la justicia. Amén, iglesia. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que hay una verdadera doctrina. Si no, la Biblia no registrara doctrinas de demonios, doctrina falsa. Es muy importante la doctrina, pero que sea la doctrina de Cristo, no la doctrina que tú te inventes. Es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y Él es el único que nos liberta, verdaderamente. Si alguien lleva una doctrina diferente, dice en la segunda carta de Juan, no lo recibáis en casa, porque el que lo recibe se hace partícipe de esa mala doctrina. Vamos a Juan 8, 36. Juan 8, 36. Dice la palabra: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La única doctrina que nos hace libres es Jesucristo. ¿Y cuál es su doctrina?
usted la conoce, usted la vive, porque hay doctrina falsa. Mire que en la segunda carta de Juan, dice la palabra, claro, dice Juan, segunda carta de Juan 1, 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenidos. Porque el que le dice bienvenido, participa de su mala obra. Que no es importante la doctrina. Claro, el problema es qué clase de doctrina. Porque si no es la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no le crea. Porque hay doctrina de Jesús solo, hay doctrina del Padre solo, hay doctrina del Espíritu Santo solo, y hay doctrina del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la han mezclado con idolatría, y han hecho una cantidad de barbaridades, de herejías, con la doctrina de Cristo. Entonces, la doctrina de Cristo es la que debemos tener todos los que hemos nacido de nuevo. Amén, iglesia. Prometida a los creyentes, ¿a dónde? En la tribulación. ¿Pero qué? La liberación. Vamos a Job, a Job 5, 19 al 27. Un título: prometida a los creyentes. ¿En qué? En las tribulaciones. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. El hambre te salvará de la muerte. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las fieras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda. Visitará tu morada, y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú, para tu provecho. Amén, iglesia. Qué hermosa palabra nos da Dios en este día para el tiempo que viene. Tiempos de pruebas, de hambre, de destrucción, de calamidades. Pero qué promesa tan maravillosa hay, que Él nos librará de la hora de prueba que viene para este mundo. Y tú estarás seguro con Él, pero cree en la palabra. Si no la crees, como nada. Entonces vamos a lo que dice Job 14, 14. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Nos está hablando de la liberación espiritual. Esto es espiritual. Mandó sus ángeles, agarró la boca de los leones, el fuego no hizo daño. ¿Y a quién le hizo? Al impío, al que anda haciendo daño. Pero el que anda haciendo el bien, Dios lo cuida y lo protege, porque Dios le encanta que tú hagas el bien. Vamos al segundo punto, las dificultades. Salmo 91. Pero que no se te vuelva un rezo o algo mecánico, porque esto no funciona así. Funciona cuando tú lo pones en práctica, y no esperar que venga la dificultad
para agarrar el Salmo 23 o el Salmo 91, que se ponen las Biblias amarillas, allí puestas abiertas en un atril. Eso no hace milagro así. Y vamos al Salmo 91. En las dificultades vendrá nuestra liberación. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Mire, del lazo del cazador que es Satanás, y de la peste destructora. ¿Qué estamos viendo? Una peste destructora. Está acabando con mucha gente, con el cuerpo médico también, que son los que están haciendo la labor. Y eso no escoge, eso no tiene preferencia. Eso va con el que le caiga. Si no se agarra del Altísimo, de Dios, puede fallecer. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Para quién es eso, iglesia? Para el impío. El mundo anterior se acabó por los impíos y este se va a acabar por los impíos. Pero que tú eres el remanente de Cristo aquí en la tierra de Dios, anda en él. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Dice que hasta los animales los pone en paz contigo. Muy claro que está la palabra. Pues a sus ángeles mandarán acerca de ti. ¿Qué mandó los ángeles? Allá a Pablo y a Silas, con la oración se abrieron las puertas. Un milagro. ¿Qué hizo con Pedro? Mandó el ángel. ¿Qué hizo allá cuando echaron en el horno a los 3? Ahí estaba el ángel ganándole en el foso de los leones. Ahí están, y hoy están con nosotros también. Pero como te digo, no le pidas a los ángeles porque te vuelve una idolatría. Pídele a Jesús, que Él es el que manda a sus ángeles. A Él sí lo oye, pero a ti no. En las manos te llevarán, dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos, todos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Tienes poder sobre las fuerzas del mal cuando andas con Cristo. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén, iglesia. ¿Qué dijo Job? Hasta en la vejez estará con nosotros. Y hay esperanza para el que muere en Cristo. Resucitará y no tiene la segunda muerte. Tiene la primera, pero no actúa la segunda muerte en la vida de uno. Vamos al tercer punto. La tentación. Primera de Corintios 10:13. De todo nos librará el Señor. Y eso es liberación. ¿Quiere liberación? Soy libre del pecado. Qué bueno y maravilloso. Entonces miremos lo que dice la palabra. Bendita y poderosa. Dice, 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Él da la salida, Él nos libera,
aunque venga la tentación, Él está ahí con nosotros. Tú eres hijo de Dios, hija. Créele a la palabra y vivirás reposadamente. Mire que en la segunda carta de Pedro, 2:8, nos recuerda Pedro lo que estuvimos hablando de Lot. Dice la palabra: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Entendamos la palabra día tras día, prometida a los creyentes en las tribulaciones, en las dificultades, en las tentaciones, y cuarto, en la muerte. Segunda de Corintios 1:9-11. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que nos confiásemos en nosotros mismos, sino que Dios resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Cuando tú oras con fe, declaras la palabra, muchos van a dar gracias a Dios por el don que tú tienes de orar y que se sanen enfermos, que sean librados de la hora de la muerte, para que se puedan salvar de enfermedades y de tantas cosas que estamos viendo, hasta para que sean protegidos del virus, porque si tú no crees en la palabra, no te va a proteger, porque es por fe, pero no podemos desafiar el peligro, porque no podemos tentar a Dios. Tenemos que obedecer la palabra y someternos a las autoridades también, siempre y cuando no nos lleven a pecar. ¿Por qué nos libra de la muerte? Porque Él le quitó el imperio de la muerte a Satanás. Qué maravilloso es Jesucristo, Dios Todopoderoso. Que cada día nos ayude más, para que por medio de nuestras oraciones, clamándole a Él, muchos puedan glorificar a Dios y puedan ver salvación, sanidades en su vida. Hebreos 2:14-15. Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué miedo le vas a tener tú a la muerte? Un virus te mata el cuerpo, pero no el espíritu. Vas a morir siempre algún día de esta muerte. Vas a llegar a viejo y hasta en la vejez te va a cuidar y te va a proteger. Pero vas a morir. Moisés murió, todos ellos han muerto, pero lo vamos a ver, nos vamos a encontrar con ellos si mueres con esa convicción de que la palabra nos está hablando hoy verdaderamente a nuestro corazón. Quinto, nos libra de obras malas, nos libra del poder del dragón, de Satanás, del león. Pero vamos a leerlo en 2 de Timoteo 4:17-18. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Quién es la boca del león? ¿Quién es el león rugiente? Si ya lo miramos,
en primera de Pedro 5. No sobra, pero vamos a terminar acá. El 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Alabado sea el Señor por su bendita palabra. Y vamos a ver lo que nos dice aquí. ¿Quién es al que tenemos que nosotros cuidarnos día tras día? Porque ese es el león. Vamos a la primera carta de Pedro 5, 8 al 9. Sé sobrio y velad, orar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, alrededor, dice, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahí mismo en la primera carta de Juan 5, 19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces es una batalla, es una guerra que tenemos, pero la victoria está asegurada para los hijos de Dios que somos nosotros en Cristo Jesús. La oración clave para todo lo que tú hagas. Ora, no te canses de orar. Preséntalo todo. ¿Quieres vencer los afanes? Ora. Pon todo en manos del Señor. Predica el evangelio a los gentiles para que ellos se puedan convertir y puedan llegar al reino de los cielos. Usted no sabe que hay el león de la tribu de Judá y él es un imitador y por eso la Biblia todo lo dejó registrado. Pero si no sabemos ni leemos la palabra de Dios, mira lo que dice Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén, iglesia. Entonces el león rugiente hay que combatirlo con la arma poderosa, con la paz del evangelio, la justicia, con la verdad, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con la oración, con ayuno, con las disciplinas espirituales. Ahí vamos a vencer. Entonces miramos, prometida a los creyentes en las tribulaciones, en las dificultades, en las tentaciones, en la hora de la muerte y en las obras malas, y nos libra también del león rugiente, del león o el dragón que es Satanás, por medio del poder de la oración, por medio de su poder. Y estamos libres y seguiremos adelante en Cristo Jesús. Dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Somos más que vencedores. No tenga miedo. Ya fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Fuimos libertados de tradiciones, de idolatría, de tanta mentira. Y hoy somos lo que somos por el Cristo glorioso y vivimos con el Espíritu Santo que nos ayuda cada día. Conclusión. Vamos al Salmo 116 y leamos del 8 al 19. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos.
Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya, gloria a Dios. Paga tus votos, no busques únicamente creer que es la sanidad, es la salvación que debemos tener, porque de la primera muerte está estipulada para todos, pero hay una segunda muerte, que es la que Dios nos quiere librar. Bienvenida es la muerte, bienaventurado el que muere de aquí en adelante en Jesús, porque las obras con nosotros continúan. Entonces mire, no es con un rezo, no es con un agua bendita, no es con algo que te estén haciendo después que mueras. Si no aceptaste y recibiste a Jesucristo en tu corazón, te pierdes, te vas para el infierno. Y vamos a ver lo que dice la palabra en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿De qué Dios nos está diciendo hoy que nos quiere librar? De la muerte segunda. Porque de la primera muerte está contemplada para todo mundo, que el hombre muere una vez y después viene el juicio. Es lo que muchos no quieren entender. Mire que en Hebreos 9:27 al 28 dice muy claro: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Oremos esta palabra y pongamos todo en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, bendito Rey, en el nombre de Jesús y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu. Gracias por esta gran oportunidad que nos das de predicar esta palabra. La liberación viene de ti, la verdadera liberación, Señor. Por eso hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes en las tribulaciones, porque sé que hay una promesa que tú nos librarás de toda tribulación. Señor, que nos ayude de toda dificultad, de toda tentación, y que estemos confiados hasta en la hora de morir, que vamos a resucitar contigo, Señor, y de toda hora mala, del tentador. Ayúdanos. Dice que la liberación es divina. Envía tus poderosos ángeles en los momentos de dificultad. También, Señor, te pedimos por las fuerzas militares, por el gobierno mundial de todos los países, los gobiernos que hay, los mandatarios, presidentes, alcaldes, gobernadores, todas las fuerzas públicas también las ponemos en tu presencia, los poderes espiritual que es tu iglesia, Señor, los líderes, pastores, todos los ponemos en tu presencia. Señor, que este final de año sea para alabarte y glorificarte a ti, Señor, y que sea un mejor año el que viene, pero contigo, porque no es el año, eres tú con nosotros, Señor. Oramos por la familia espiritual alrededor del mundo, la ponemos en tu presencia. Ponemos también el cuerpo médico sufriendo con esta pandemia, Señor, para que los libres del mal, de la muerte física, pero que si mueren, que murieran contigo, Señor, no se perderían. Ayúdales a que ellos crean en ti, Señor, para la salvación de sus almas. El enfermo, la viuda, el huérfano, Señor, la humanidad la ponemos en tu presencia. Saca a muchos, intercedemos por ellos, una oración, Señor, clamor, para que tú los puedas sacar del reino de las tinieblas y puedan venir a la luz. Por eso te damos gracias por la vida, por el techo, gracias por la comida, por todo, Señor, por esa familia que nos diste, donde nacimos, familia en carne, la familia espiritual que tenemos ahora, Señor. Cúbrelos, bendícelos grandemente, para que puedan seguir adelante, que no es el año, eres tú, Señor,
viviendo contigo todo el año que viene, Señor. Y este que está terminando, que ha sido bastante trágico, tanta gente que ha perdido familiares, dale fortaleza en medio de la dificultad. Bendito Rey de los cielos, gracias te damos. Ponemos esta palabra en tu presencia y la hemos predicado con mucho amor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Rey de Reyes.